Rosemary Hernández Malavé, psicólogo clínico, creadora del coaching migratorio emocional y autora del libro La Valentía de Migrar. En las redes sociales me encuentras como @Minutos de Bienestar, en Instagram, TikTok y YouTube. Bienvenidos a Valentía Emocional, un podcast donde tus emociones encuentran su voz y tus historias generan fortaleza. Aquí, en cada episodio, vamos a comprender qué sucede en tu mundo interno y además vamos a generar un espacio de bienestar que surge desde adentro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Valentía Emocional. Hoy estoy muy contenta, muy feliz y súper agradecidísima de tener a la invitada que hoy nos acompaña. Una mujer valiente, una mujer que ha hecho lo que en muchas ocasiones la gente dice, tiro la toalla y no más. Ella lo sigue insistiendo. Para mí es un gran orgullo poder tener a mi queridísima invitada Maylin Naveda, quien además se ha convertido en un angelito en mi vida. Y bueno, esto yo todas las veces lo cuento. Estuve en mi bautizo del libro, estuve en mi momento de emprendimiento, estuve en todos mis momentos. Ella ha sido una persona importante y bueno, obviamente que iba a estar acá en este gran episodio. Y vamos a comenzar a hablar de Maylin, pero quiero que sea ella quien nos cuente un poco quién es Maylin. Para los que no te conocen, yo te puedo presentar desde lo que sé de ti, pero por favor, coméntale a nuestros oyentes. Bueno, Maylin es una venezolana que emigró a Chile en el 2014. Se vino con su esposo y le dijo a su familia en Venezuela, nos vamos por 3 meses y luego nos regresamos. Pero realmente nuestro plan era quedarnos, porque ya mis papás, hermanos, perritos y todo estaban aquí en Chile. Con la intención de, como cualquiera, venir a trabajar, a dar lo mejor de mí, trabajar en un lugar cumpliéndole a un empleador, etcétera, como estaba acostumbrada en Venezuela. Con el tiempo, ese mismo año nace Venezolanos en Chile. Eso comenzó obviamente a crecer más de lo que pensé que podía crecer. Conocí lo que era emprender, porque tampoco sabía. Tenía obviamente mi trabajo cumpliendo horario, etcétera. Ya 4 años después decido emprender, empezar esa travesía, que ya ahí fue cuando nos conocimos más o menos para esa época. Y llegó la pandemia, nace Gestión Migrante también, para temas de asesorías y todo eso. Y cuando yo, antes de empezar a emprender, comenzó toda la travesía de quiero ser mamá. Que desde pequeña, esos niños que te dicen yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser maestra, quiero ser médico, yo decía yo quiero ser periodista, pero también está el que quiero ser mamá. Obviamente cuando nosotros decidimos en el 2018, ya en el 2017, antes de que culminara el año, vamos a ser papá, empezamos de manera responsable, vamos a empezar a planificar, buscar el médico, exámenes, etcétera, para ver si todo está bien y empezar todo ese proceso. Antes de que comiences a contarte tu historia, porque qué es lo que nos está trayendo a este episodio, es justamente visibilizar algo que para muchas mujeres esto probablemente se ha convertido en una sentencia, en un diagnóstico que ha generado para muchas mujeres el tirar la toalla y decir esto ya no es, ya no va a pasar, no va a ocurrir. Nos estamos refiriendo a un diagnóstico de endometriosis. Yo supe de endometriosis contigo. Conocí de ese término cuando en su momento me contaste de todo lo que estaba ocurriendo y para mí fue sorprendente todo lo que había detrás, incluso más aún. Hablar de este tema justamente porque ha sido de un tiempo, y estoy hablando de 2 años quizás, donde más he escuchado de este término, en donde muchísimas mujeres ni siquiera saben que tienen endometriosis porque no hay un diagnóstico que llegue a lo que realmente les pasa. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo llegas a eso? Y es parte de lo que desde tu experiencia vamos hoy a conversar y porque además esto le va a servir, estoy segura, a muchas mujeres que están con la esperanza perdida. Así que hoy vamos a hablar de justamente el lado materno de mi querida May, porque todas esas otras facetas las hemos visto en las redes. Eres comunicadora además, y por cierto, hace poco estuviste celebrando el Día del Periodista. Así es. Entonces, eres comunicadora, se te da muy bien el emprendimiento, se te da muy bien conectar y hacer redes, generar redes de apoyo, generar y conectar a las personas. Pero los que te conocen, muy probablemente no conocen a la que hoy vamos a ver, y es a la Maylin mamá. Así es. Así que ahora sí, adelante, échanos el cuento de esto. Fíjate que yo durante todos estos años en Chile, yo siempre estaba moviéndome en todos lados y me veías en todos lados. Sí.
y veías o conocías a la Maylin, que era amiga de todo el mundo, que echaba broma, que emprendía, que estaba cubriendo eventos, que estaba haciendo networking, que estaba ejerciendo su profesión. Pero la Maylin siempre estaba como escondida, esa Maylin de quiero ser mamá, no lo he logrado, en eso estoy, vamos a ver. Cuando en ese momento decidimos salir embarazada, yo al mes salí embarazada. Claro. O sea, el doctor nos dijo, todo bien, vamos a intentar, empezamos a sacar la cuenta. Eso fue septiembre, octubre del 2017. Claro, ok, ya recuerdo. Cuando ya el doctor, entre exámenes y todo, el doctor ya me dice, en noviembre prácticamente, octubre, me dice, todo bien, luz verde, lo que tiene que hacer su tarea, nos dice el doctor, bueno, ya, perfecto. ¿será? Empezamos yo al mes, salgo embarazada. Ok. Obviamente era así como pensábamos que era una infección en la orina y resulta que no, era bien embarazada que yo estaba. Mira. Obviamente cuando yo me entero cabe destacar que es primer nieto, primer sobrino, primer hijo de ambos lados, tanto por parte de mi esposo como de mi parte. La locura total. Entonces era el boom. En ese momento mis suegros no estaban acá en Chile, solo estaban mi cuñada, la hermana de mi esposo, única hermana, y mis papás y mis hermanos. Obviamente la noticia era fiestas patronales desde el momento que yo decía no aguantaba porque era un dolor de vientre que yo tenía que era como leve pero era molestoso y ya yo no le podía seguir diciendo a mi mamá que tenía la menstruación cada vez que la veía todas las semanas. Sí, ya era como entonces mucho. Ya era como que no aguanto, yo necesito gritárselo a mi familia. Obviamente cuando eso tenía yo 4 o 5 semanas, ya todo bien, todo perfecto. Yo estaba en ese momento trabajando, cumpliendo horario en una empresa aquí de retail. Y yo recuerdo que a mí nadie me quita de la cabeza que eso fue parte de lo que sucedió al llegar a un aborto a la semana 8. Y enterarme en ese momento que el corazón había dejado de latir hasta la semana 7. O sea, yo tenía una semana de no estar embarazada. Pero no sabía. Ese fin de semana yo tenía que hacer una cobertura, cuando me tocaba cumplir la semana 8, cobertura de un evento. Y ese día yo trabajaba en una recepción, llegó un cliente muy molesto porque había hecho un pedido, el pedido decía que le había llegado, pero no le había llegado nada. Reclamo. Entonces era un reclamo. Okay. El señor ya estaba alterado, muy molesto porque tenía muchos días tratando de que le resolvieran su situación. Obviamente la que recibió toda la molestia, la que casi me golpeaba y todo. Wow. La cara de la empresa fuiste tú. Obviamente, claro, el momento de estrés que yo viví, llegó seguridad, fue todo un tema. Fuerte. Yo ese día manché un poquito. Entonces el doctor me dijo, haz reposo estos días, 48 horas, vamos a ver cómo va, si no sangras más, si no te tienes que venir a urgencia, no sé qué. Que yo me quedé en mi casa, no cubrí el evento, dije, vamos a paralizar todo, me quedo en la casa, vamos a ver qué pasa, claro. Ese fin de semana, eso fue un viernes, dejé de trabajar, ya me fui a mi casa, súper bien, descansando hasta el domingo. El domingo hablo con mi médico, le digo, me dice, no, que si estás así, si quieres puedes salir, toma aire, haz algo que no te implique, como que te tengas que esforzar ni nada, decidimos ir al cine. Yo recuerdo que ese día, inclusive, nosotros nunca comprábamos en ese momento entradas online. Yeah. Siempre al llegar al lugar a ver qué era lo que había. Y ese día compramos online entradas para ir al cine. Entonces yo le dije, voy a dormir un rato, me levanto, me visto y nos vamos. Justamente, estando dormida, le digo, me dan ganas de ir al baño, voy al baño y boto un coágulo de sangre y cuando me limpio sangre, yo empiezo a pegar gritos, mi esposo está afuera jugando videojuegos con audífonos. Obviamente no me escuchaba. Seguro. Yo recuerdo y me da, obviamente, pegando gritos y llorando porque ya yo había vivido esa experiencia con una tía en Venezuela que la había pasado estando yo viviendo, estudiando en la universidad y todo en su momento. Wow. Ya yo sabía, esto es un aborto. Obviamente cuando llegamos a la clínica yo no le había dicho nada a mi familia, solo a una tía que es médico. Le dije, tengo este tema, me dice, tienes que ir a urgencia ya. Cuando llego a la urgencia, que me hacen el eco para verificar, recuerdo completico que el médico apaga el audio, el sonido del eco. Y le dice a mi esposo que mire. Obviamente cuando están viendo se dan cuenta que cuando miden el embrión se dan cuenta que había llegado a las 7 semanas, yo había recién cumplido 8 y no tenía latidos. Obviamente cuando el médico me dice no tiene latidos, dejó de crecer, etcétera, eso para mí fue terrible. Yo pasé como un mes llorando todas las noches. Obvio.
Además, me imagino que no solamente por lo que estaba pasando, sino por toda la expectativa y toda la ilusión que había generado. Así es. Es tu sueño, había sido tu sueño desde muy temprano. Habías comentado que eso era lo que tú proyectabas. Querías ser madre y estaba ocurriendo, y que no concluyera debió haber sido muy doloroso. Sí, realmente fue muy complicado. En su momento, esto te estoy hablando que fue en febrero del 2018, 12, 13, ya no recuerdo la fecha exactamente, 12, 13 de febrero del 2018, cuando a mí me dicen tienes que venir al otro día para que tu médico te vea, sobre cupo, bla, bla, en la misma clínica donde yo me estaba viendo, fui a la urgencia. Cuando fui me hacen otro eco para corroborar, efectivamente seguía haciendo un aborto, y el médico me dice aquí, tienen la costumbre de que lo abortes de manera natural, que lo expulses de manera natural. Que en la cultura nosotros en Venezuela de una vez un curetaje claro, legrado. Claro. Yo le pregunto al médico que cuánto tiempo podría pasar. Él me dice, puede tardar hasta un mes. Yo le dije, yo no puedo estar así, trabajando en un lugar de trabajo, cumpliendo horario, sabiendo que estoy expulsando y que quizás no me voy a sentir bien físicamente y mucho menos emocionalmente. Además el impacto, ¿no? El saber que todavía estaba allí durante un mes probablemente, o no saber, con la incertidumbre de no saber. Debe haber sido... Y recuerdo que me dice cualquier cosa, me da una licencia de una semana. Ya. Y en ese momento yo le digo, si pasa la semana y yo no he expulsado nada, yo voy a pedir licencia por más tiempo, porque yo no puedo estar trabajando en esta situación. Ya, ok, perfecto. Al otro día, yo le digo, ¿cómo sé yo que lo estoy expulsando, que estoy ya botando todo lo que tengo que botar? Me dice, cuando botes coágulos de sangre y se te alivia el dolor de vientre. Ok, al otro día empecé a botar coágulos, pero se incrementó el dolor. Entonces yo le digo al médico, le paso fotos y me dice, tienes que venir de urgencia ya. Cuando llego a la urgencia, era que yo botaba sangre por toda la clínica, en todos lados, o sea, fue terrible. Cuando me revisan, se dan cuenta que ya había expulsado, pero lo que quedaba se convirtió en un embarazo séptico. Se estaba empezando a regar por mi organismo y podía dar una septicemia. Wow. De una vez, urgencia, corriendo, a hacerme el legrado, no sé qué. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Pero yo te voy a decir algo, lo más traumático no fue eso. Lo más traumático fue cuando a mí me llevan a pabellón de maternidad, donde me duermen de la cintura hacia abajo, y mientras me están limpiando lo que quedaba de mi aborto, yo escuchaba cómo nacía un bebé en el pabellón de al lado. Los llantos del bebé. Esa fue la parte más fuerte. No lo pongo en duda. Eso. No lo pongo en duda. Entonces ahí cuando tú dices, a mí me están sacando todo lo que quedó de mi bebé, mientras al lado están haciendo una nueva vida. Eso para mí fue lo más complicado, lo más difícil. Por eso digo que eres muy valiente, definitivamente. Sí. Vivir esa experiencia debe haber sido tan difícil como recordarla. Cuéntame cómo llegamos a un diagnóstico que después de esta situación generó toda una búsqueda de respuestas y información que no sabías. ¿En qué consiste la endometriosis? La endometriosis es el engrosamiento del cuello uterino que hace que efectivamente como que se peguen, coloquialmente hablando, coágulos de sangre, y eso hace que tengas mucho dolor. Que eso la gente me dice, a mí yo tengo mucho dolor, pero yo no sabía, y me voy a revisar, y la gente cuando se va a chequear, porque pasó cuando yo empecé a hablar de esto, que me escribían y me decían, May, yo me asusto porque puedo tener lo que tú tienes. Claro. Entonces es mucho dolor. Es un dolor que no es solamente el vientre, sino el vientre, la espalda, todo alrededor. A mí me daba porque me daba náuseas, porque me daba por no comer, porque era un dolor que yo no me podía parar de la cama. Ninguna pastilla me hacía. El calor me bajaba, me aliviaba un poquito, pero no me aliviaba por completo. Yo tengo recuerdos de conversaciones nuestras donde por razones de que estuvieses con la menstruación, estabas en pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos la radio online y estabas inhabilitada totalmente porque estabas con la menstruación. Con un recuerdo de ver a alguien sufriendo con la menstruación, te tengo a ti. Yo no recuerdo, gracias a Dios, nunca tuve dolores con la menstruación, pero que alguien me hablara de dolores, yo recuerdo de Jamai usando guateros, usando cosas para aliviar. ¿Es así? O sea, ¿y cuándo comenzó esto? ¿Siempre tuviste esta condición o fue después del aborto? Después que yo me desarrollé, yo siempre he tenido menstruaciones dolorosas. Y yo, cuando ya estaba en la universidad, yo me desarrollé a los 11 años. Te estoy hablando de la universidad, 19, 20 años. Te desarrollaste bien joven en todo caso. Sí.
Me llevan a un médico que era especialista en este tipo de cosas. Y ellos cuando me diagnostican, yo todavía en ese momento era virgen, no me hicieron como los exámenes que te podían hacer en ese momento, ya cuando, que sí, ¿cómo se llama esto? ¿El PAP? No. El Papa Nicolau y ese tipo de cosas. Ya con los síntomas, el doctor me dice, tú tienes endometriosis. Imagínate. Entonces, tienes que hacerte este tipo de exámenes, terminan diagnosticando y el resultado era, o el tratamiento era pastillas anticonceptivas. Sí. Y ahora lo que yo tomaba todos los días, o sea, todos los días mis pastillas, yo tomé durante 5 o 6 años pastillas anticonceptivas. Cuando nos venimos a Chile, mi diagnóstico era endometriosis. Okay. Cuando nos venimos a Chile, ya yo me traje unas cajitas de pastillas, las pastillas que yo tomaba en ese momento, para porque no puedo dolor. tomar cualquiera por la endometriosis, no todas me caían bien. Entonces era una en particular, que ya ni me acuerdo el nombre, Okay. y aquí era muy costosa esa pastilla. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar más pastillas, vamos a cuidarnos de distintas formas. Yo estaba casada y todo, y vamos a ver qué tal nos va. Súper bien, durante ese tiempo nos cuidábamos, no vamos a salir todavía embarazados, no vamos a salir todavía embarazados, todo perfecto. Pero el diagnóstico todavía en ese momento era endometriosis. Cuando yo me empiezo a ver acá con un médico que vamos a salir embarazados después del aborto, Okay. empiezo yo... ¿Cuánto tiempo pasó en ese duelo después de haber perdido a tu primer hijo? Que empezamos otra vez el proceso. 2021. Ya, 2017 hasta el 2021. Ok. Hasta el 2021. Yo estaba decidida que ya quería, pero mi esposo no estaba preparado. Me imagino todo lo que conllevó para él, todo su duelo, más tratar de sobrellevar el mío. Claro. Obviamente. Entonces él no quería. Yo decía ya, porque el médico nos dijo 2 meses y listo. Y yo 2 meses y ya pasaron los 2 meses. Bueno, y él no quería. Después era el punto de que no, yo todavía no quiero. Entonces, y estábamos así. Llega la pandemia, obviamente se pausa todo. Cuando ya empezó a calmarse el tema de la pandemia, en 2021, comienzo a ver otro médico. Yeah. Empecé a hacerme exámenes y me dice, no es endometriosis, es ovario poliquístico. Ok. Esa sí la conozco, esa sí la tengo. Sí. Esa es como, ok, eso bueno, entonces, claro, me dice, vamos a tratar con una estimulación, con inyecciones, a ver, vamos a inducir la ovulación, etcétera, a probar, tal. Una vez, negativo, no pasó nada. Segunda vez, eso implicaba igualito que uno estaba hinchado, que uno estaba emocionalmente... Como si tuviese los síntomas de embarazo, tal cual. Es que todas esas hormonas allí trabajando al fin. Eso fue 2, 3 veces y no pasó. Después dijimos, vamos a esperar un poco. Me dice, trata de buscarte un psicólogo, no sé qué, tal. Yo me ofrecí en el trabajo, en un psicólogo. Yo le hablaba con Rosemary, que no es mi psicóloga, pero porque, amistad y no puede estar así ahí es. total. Entonces, bueno. Pero yo lo conversaba con ella y me ofrecí en el trabajo. En el 2022 decidimos otra vez, vamos a buscar otra opinión. Me recomendaron un médico, especialista en temas de fertilidad. Y era, ojo, durante todo ese tiempo vamos a intentarlo sin ningún método anticonceptivo, a ver si pasa. No pasaba. Buscamos este médico, nos vuelve a hacer otros exámenes y me dice, tú tienes endometriosis. Volvemos a la endometriosis. Tú no tienes ovarios poliquísticos, inclusive me dicen que en uno de los exámenes que ven, detallaban que supuestamente podía tener problema con una trompa, y tenía un quiste en un ovario, etcétera, y me dice, hay que operarte para quitar todo eso, revisar esa trompa por si te la tenemos que sacar, todo el tema, y luego de eso podríamos quizás hablar de algún tratamiento de fertilidad. Ok, yo fui y me hice todos los exámenes. Hagamos una pausa ahí porque siento que no estamos hablando desde lo físico. Pero ¿cómo estaba Maylin en esas emociones? Ese torbellino de emociones con cada diagnóstico, con cada esto sí, después no es, con cada intento, con cada mes que llegaba otra vez la menstruación. No, cada mes era como diciendo ya. Entonces no me daba tiempo de pensar por el dolor. Ah, ok. Entonces no me daba tiempo de decir no, otra vez no lo logré, porque el dolor no me dejaba. Eso por un lado. Qué fuerte, por otra parte, uno de los exámenes que me hacen, que me dicen, con esta posible problema con la trompa, tu probabilidad de embarazo es 50%, yo me quebré, porque yo no tenía ese diagnóstico desde hace años atrás. Hubiese hecho algo desde hace años atrás. Y era terrible. Entonces, claro, de ahí yo puse una muralla y dije, tengo que hacer todo lo que tenga que hacer
para empezar un tratamiento de fertilidad, y ahí yo me bloqueé y dije, no, ningún sentimiento, lo que tenga que hacer y listo. Ok. Es un mecanismo de defensa que funcionó para que pudieras enfocarte en que funcionara. Exactamente. Y era el trabajo y este tema de lo que tengo que ir haciendo paso por paso. No me permito pensar, no me permito llorar, no, porque necesito que esto funcione. ¿Tu esposo? Yo trataba, él es muy relajado. O sea, él es ¿Solo muy... así? Sí, es todo lo contrario. Sí, solo Yo así. soy muy intensa. Y él es todo lo contrario. Entonces, claro, yo que no hay que hacer no sé qué, yo hacía todo y él igual estaba pendiente, me preguntaba cómo me sentía tal, pero era muy relax. Yo te acompaño. O sea, aquí estoy. Sí, como que yo te acompaño. Bueno, y que vamos a ver entonces el otro examen y todo así. Cuando obviamente me hacen los exámenes, me dicen, hay que operarte, hay que explicar, me explican todo lo que hay que hacer. Me dicen, la operación hay que ver si vemos que la trompa tiene este problema, te la tengo que sacar, si no, ahí se queda. Obviamente me operan. Yo más allá de preocupada por la operación era, esto va a pasar porque ya vamos con el tratamiento de fertilidad. O sea, yo era el estrés, el apuro de llegar a ese punto. Me operan, no me sacan la trompa, no, estaba todo perfecto. Y me dicen, me sacan el quiste, todo bien, me limpian de endometriosis, que es básicamente barrer todo ese coágulo, todo lo que estuviese pegado en el endometrio, el cuello uterino, tal cual, por la paroscopia. Y ya, súper, ok. Voy con el médico otra vez. Yo siempre he tenido temas de anemia. Entonces, la anemia, la hemoglobina no puede estar por menos de bajo de 11 si quiere salir embarazado, etcétera, etcétera. Entonces era, hay que subir la hemoglobina. Bueno, hay que inyectar hierro por la vena directo. Vamos a Rancagua, que mi tía nos iba a apoyar con eso, no sé qué. Vamos a Rancagua, nos hicimos la cuestión, ida y vuelta. Bueno, todo un tema ya. Vamos punto por punto. Ahora vamos con la cita para entonces coordinar. Ahora vamos a organizar lo que es la primera inseminación, que en ese momento, todo esto que te estoy diciendo que lo he vivido, nadie sabía. Mis amigos, yo me operé por temas ginecológicos, pero no daba detalle. Y cuando empezamos todo este tema de la fertilidad, yo me lo callé, yo no le decía a nadie. Tú eres la única que sabías, creo yo, y una amiga más. Sí. De resto, que me iba a hacer una inseminación, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mi cuñada, nadie sabía. Nosotros decidimos hacerlo porque no queríamos emocionarlos, sobre todo por ver la emoción de ellos con el primer embarazo y ver que esto podía volver a pasar y como no fallarles a ellos más de lo que yo pudiera sentir en el momento, sino es no generar falsas ilusiones. Exactamente. Pero además es bastante difícil haber transitado todo esto sin una red. Sí, ahora lo sé. Ahora lo sabemos, sí, tal cual. Porque ahora lo sé. Fueron momentos muy duros, May. Sí, fueron sobre todo porque difíciles. fíjate, cuando el doctor me dice, contigo podemos hacer inseminaciones artificiales, que por tu situación no debería haber problema. Ya, ok. Vamos a intentar con la primera. Yo tenía mucha esperanza que la noticia era que estoy embarazada, todo feliz, todo maravilloso, todo bien. Cuando nos hacemos esa inseminación, recuerdo que era un domingo, teníamos un evento, yo no fui al evento porque yo tenía la menstruación y me dolía el vientre, mi hermana me iba a acompañar, no fuimos, no sé qué. Luego de esa inseminación son 14 días para que tú puedas, lo que llaman beta espera, para que tú puedas saber con exactitud si estás embarazada o no, con un examen que te hacen de sangre, de sangre, sí. Y eran 14 días que yo no había hablado con nadie, que nadie sabía, que yo me lo tenía que callar todo, cualquier síntoma. Yo trabajo con mi mamá, mi hermana trabajaba al lado, entonces era muy complicado. Obviamente me dan respuesta, examen negativo, no estás embarazada, vamos con la segunda ronda. Era físicamente, era súper agotador, porque eran todos los síntomas que te daban físicos, más el desgaste emocional de todo lo que piensas, de todo lo que eran 14 días que yo no lo hablaba con nadie. Era 14 días con mi esposo, pero cada uno estaba en lo suyo. Entonces yo trataba de meterme de lleno en el trabajo, de meter más trabajo y de, no, si yo lo puedo hacer, sí, no tienes cupo, no importa, dale, mételo, no sé qué. Y era enfrescada solamente en eso. Claro, era una manera de mantenerte ocupada, para no sentir. Para no pensarlo. Total. Llega la segunda, me acuerdo que para la segunda, cuando me dan el diagnóstico, era la despedida de soltera de mi cuñada ese día. Y las organizadoras éramos mis hermanas y yo.
Y yo recuerdo que estaba en el supermercado cuando me llamó el doctor y me dijo, salió negativo. Comprando lo que faltaba para la despedida, que era en ese momento 2 horas después. Yo ese día me sentía fatal, obviamente, pero trataba de disfrutar. Mi esposo me decía, bébete todo lo que consigas. Claro. No lo hice. Aprovecha, me decía. Pero no, yo me sentía fatal. Ahoga tus penas. Yo me sentía fatal y entonces me preguntaban, no, que estoy cansada porque trabajé mucho. Nadie, ahí ya para ese momento sabía solamente mi mamá y mis hermanas. Y yo les dije, yo necesito que no digan nada, no quiero que la gente me pregunte, no quiero que empiecen como que, ay, ¿por qué? ¿Cómo se siente? No sé qué, no me pregunten nada. Esa es la parte más dura. Vamos a la tercera. Wow. De Pensé una que habían vez. sido 2, wow. De una vez vamos a la tercera. La tercera yo recuerdo que era la renovación de votos, que 10 años de casado. Yo antes de ir a la renovación, yo me estaba inyectando la cuestión, vamos. Obviamente la tercera negativa. Cuando terminamos esa tercera, no me acuerdo dónde estábamos, el médico me dice, ya hay que pensar entonces. Cuando me iba a hacer la inseminación me dijo, si esto no sale positivo, tenemos que ir a una in vitro. Cuando el médico me dice, salió negativo esta tercera, yo le dije, yo no voy a ir por in vitro todavía, yo necesito descansar. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Porque me pareció lo más sabio que le pudiste haber dado a tu cuerpo. Sí. La decisión más que todo fue en temas más mental que físico. Bueno, y además que físicamente lo expusiste a mucha tensión todo el tiempo. Ya sabía mi familia, ya sabían mis amigos, ya sabían todos que yo había pasado por eso, inclusive. Me preguntaban que por qué no lo había dicho antes, porque no quería emocionar a nadie en ese tema. No quería que tuviesen esa ilusión, esa esperanza de que está embarazada, que durante los 14 días me preguntaran y yo trataba de no pensar. Claro. Y eso no me iba a ayudar. ¿Qué fue el mecanismo que usaste para protegerte? Entonces, claro, ¿qué pasa? Esos fueron 3 meses que yo decía, yo necesito drenar todo lo que tengo emocionalmente por dentro, porque no me va a ayudar si me quiero ir ya a un tratamiento in vitro, que más allá de la parte física, emocional, la parte monetaria. Porque la diferencia de precio entre un tratamiento y otro es extremadamente grande. Claro. Un tratamiento de inseminación que te costaba en ese momento 500, 600 mil pesos, te puede costar 7 millones de pesos un trato una vez in vitro. Es bastante. Entonces, obviamente, no. Entonces dijimos, vamos a pausarlo, vamos a ver qué hacemos vamos a cambiar hábitos. Le dije los dos. Vamos a cambiar hábitos. Se atravesaba el tema de que me iba a mudar de Santiago Centro a otra comuna. Claro, porque tú a las afueras. Te entregaron la casa. Claro. Eso. Te entregué la oficina. Ya no tenía que venir a la oficina. Entonces eran cambios que ya bajaban las revoluciones en cuanto al tema laboral. Ya no tenía el tema de que tengo que pararme, vestirme, ir a la oficina, terminar, después ir a la casa. Entonces el tráfico de la casa, de ida, de vuelta, etcétera. Claro. Trabajar desde la casa, un ambiente más tranquilo, un ambiente que no tenía la bulla de Santiago Centro, sino que era un ambiente que escuchaba a los pajaritos en el balcón de la casa. La calma. Claro. Y dijimos, vamos a cambiar hábitos. Empecé, una vez que terminé esa tercera inseminación, me inscribí en un gimnasio que me quedaba cerca de la oficina en ese momento. Y aparte de los ejercicios, que obviamente yo lo hacía no por el tema de ponerme flaca, de rebajar, ni tal, necesitaba drenar el tema emocional. Entonces era lo que me ayudaba. Durante varios meses busqué un entrenador que me ayudara a preparar mi cuerpo para cuando ya decidiéramos hacer el tema del in vitro. Okay. ¿Qué pasa? Cuando durante ese tiempo los cambiamos hábitos, la nutricionista, vamos a hacerme los exámenes, qué es lo que hay que regular, qué es lo que hay que tener en orden, pues si salgo embarazada no tener problemas durante el proceso del embarazo, bla, bla. Ok, pasó 2023-24. En el 2024 es cuando yo digo, yo tengo que contar mi historia. Más allá de mi familia, más allá de mis amigos, porque hay gente que está pasando por lo mismo y esto es básicamente algo que la gente calla y que de alguna u otra forma el hecho de que yo esté pasando por esto
hay muchas que están pasando por lo mismo. Yo tengo red de apoyo y hay muchas mujeres que actualmente, migrantes viviendo en Chile, no lo tienen. Así es. O que están en otro país. Así es. Entonces era parte de contar mi historia de las 3 estimulaciones que tuve, la operación ginecológica, el aborto, las inseminaciones, que yo pasé por todo eso y que todavía no quedaba embarazada. Ya en ese momento yo tenía mi rutina de ir al gimnasio, cambiando hábitos, mi esposo también, tomándome suplementos para eso, estaba inyectándome sueros de vitamina, sueros también temas hormonales. Y eso yo lo cuento, me acuerdo, en febrero del 2024. Claro, cuando comenzaste a publicar El Camino a la Fertilidad, que es el podcast que muy pronto en algún momento va a estar, en donde comenzaste y contaste esta primera parte. Y recuerdo que fue bastante interesante porque cuando la gente comenzó a escuchar esto, todos en los comentarios decían, wow, Mike, qué fuerte eres, qué difícil la situación, como muchas otras, me está pasando, me ocurrió, no sabía que esto estaba ocurriéndote. Todos estaban, y más, creo que en ese momento estaba pasando que habían varias artistas, gente tal cual, gente del medio, que estaban viviendo por situaciones similares y comenzaron justamente también a contar del tema. Pero ya con un resultado positivo de, bueno, esto fue lo que pasó, pero aquí está un resultado, estoy embarazada. Recuerdo que eso pasó muy cercano a esas fechas, el año 2024, el año pasado. Entonces, claro, en febrero yo digo, voy a sacar este podcast, la segunda temporada del podcast va a ser sobre este tema. Voy a empezar a trabajar en eso, todo lo que corresponde al guión, todo lo que corresponde a toda la parte, básicamente, audiovisual. Llega marzo, llega abril, seguimos trabajando en eso, mi trabajo se incrementó para esos meses. Y no me daba el tiempo de poder como sentarme a grabarlo, hacerlo, pero estaba ahí latente la cuestión de empezarlo a hacer de una vez. Llega mayo, llega junio, llega el Día de las Madres. A mí siempre, en tema sentimental, el Día de las Madres, a mí era terrible, porque yo decía, otro año más que no soy mamá. Wow, qué fuerte. Nunca lo decía, nunca lo contaba, pero era algo que me quedaba, que lo tenía siempre ahí, el corazón chiquitico, porque otro Día de las Madres que no era mamá, y en ese momento era mamá, porque ya estaba embarazada. ¿Qué pasa? En junio, esa semana, cuando yo le digo a mi esposo, voy a buscar cita para empezar lo del tema del in vitro, ya nos sentíamos preparados ambos para empezar con ese tema. Justamente esa semana que yo escribo para pedir cita, para ver cómo era el proceso en otro centro de fertilidad, diferente a donde me hice la inseminación artificial, yo me tenía que venir la menstruación, pero tenía dolor de vientre. Eso fue un martes, me hago el examen, sale un examen de esos de pruebas de embarazo. Me sale negativo, esperé los minutos que decía, me sale negativo y lo guardé, yo lo escondía, porque mi esposo, si veía que yo me hacía una prueba, me quería matar. No, pero ¿para qué te vas a hacer eso? No sé qué, que si te sale negativo, que... Yo la escondí y tuve que salir a hacer unas diligencias. Ese domingo, Día del Padre, yo le decía a mi esposo, me siento mal, o sea, tengo malestar, no se me quita, no me viene la menstruación, etcétera. Yo voy a comprar una prueba y yo me voy a hacer una prueba, como si no me hubiese hecho ninguna antes. Y él me dice, pero ¿para qué te vas a hacer? No, porque es que, vamos a ver. Yo me la hago y la prueba me decía, tengo que esperar 5 minutos. Okay. A los 30 segundos ya salía positiva. Uf. O sea, yo la veo, yo estaba sola, él venía en camino. Yo la veo y yo no entendía. O sea, yo miraba la cuestión y decía, es positivo. ¿Será? Me estoy equivocando. Yo la miraba y yo decía, es positivo, y temblaba porque mi esposo venía en camino, ¿cómo le iba a decir? Entonces era la cuestión de, estoy embarazada, voy a buscar la otra. La otra estaba positiva. Después cambió. ¿Eso es posible? Cambió no sé, rato, a claro. los minutos, quizás pasó el tiempo de lo que decía. Estaba la línea muy pronunciada y una línea más pequeña, pero estaba positiva. Oh, mira. Cuando yo la busco, porque se la muestro y me dice, ¿haces tú 4 pruebas? Bueno, ¿cómo te explico? Bueno, la verdad es, esto es algo culposo, pero tengo que contarlo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Más allá, la emoción hubiese querido que fuese mayor, pero ¿cuál era el miedo? Pasar por lo mismo de la vez pasada. Duro. Entonces hay que esperar, vamos a esperar. Yo no le conté, me acuerdo que solo le dije a mi esposo y le dije a mi médico amigo mío, que es amigo de una tía, que se graduaron en la universidad médico los dos, pero era con el que yo me estaba viendo ahora. Y
Y yo le escribí feliz día al padre, pues ¿sabes qué? Te tengo una noticia, yo necesito contarle a alguien. Y le pasé la foto de la prueba. Y me dijo, vente mañana, vamos a revisarte, no sé qué. Okay. Me revisaba, me hice un examen de sangre. Qué maravilla. Tienes un mes, vamos a esperar 2 semanas más porque no se ve nada todavía, etcétera. Ya, ok. Era con síntomas, era cosa, pero era el proceso, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad de que quiero pasar de las 8 semanas. Pasar el riesgo, entonces esa semana era terrible. Claro. Entonces yo decía, de pensar que nos íbamos a hacer un tratamiento in vitro, de que ya estábamos preparados para eso, y que al final tuve que decirle, mira, cancelo la cita porque estoy embarazada. ¿Qué pasó allí? ¿Qué crees tú que generó este cambio? ¿Pasamos del miedo? ¿Te relajaste? ¿Qué fue lo que pasó? No me relajé, porque eso es lo que te dicen cuando estás en este, pero mira, relájate, sí, vete señor. de viaje, sí, señor. No pienses en eso, no sé, haz otras actividades. Uno nunca va a dejar de pensar en eso, uno nunca se va a relajar. Cada vez que le venga la menstruación todos los meses, vas a pensar, ¿por qué no estoy embarazada? Y eso va a ser así, o sea, que tú le digas a alguien, solamente te va a entender quien esté en tus zapatos, quien haya pasado por esa misma situación, más nadie te va a entender, ni tu mamá, ni tu papá, o sea, nadie te va a entender, ni tu esposo te va a entender, porque solo quien vive en ese momento de pasar esa situación, de tener todos los síntomas, de que te venga la menstruación, de que sea doloroso, te hace recordar que no estás embarazada. Entonces todos los meses, y todos los meses es buscando los días que ovulas, los días, estos son los días que toca, a veces tener que tener relaciones sin tener ganas porque esos son los días que tocan. Entonces son cosas complicadas, porque tú dices, bueno, dale, vamos. Claro, porque al final es algo que está generando un resultado, tú estás haciéndolo para un resultado. Eso, entonces tú dices, no, que nosotros lo hicimos con todo el amor del mundo. Mentira, mentira. En ese momento no. Eso es mentira. Sí, es algo más automático, más mecánico. Claro, entonces uno en sí como tal no se relaja. Eso es que es que yo me relajé y ahí salí embarazada. Sí. Mentira, porque uno no se relaja en un 100%. ¿Y qué sí fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Uno no me relajé, todos los meses era lo mismo, pero fue cuando decimos, bueno, vamos con el in vitro, ya estábamos preparados físicamente para eso. Okay. Ya estábamos preparados. Yo creo que me dio más tranquilidad cuando me hice todos los exámenes y nos dimos cuenta de que todo estaba en orden. Okay. De que no tenía anemia, no tenía resistencia a la insulina, estaba controlado el hipotiroidismo. Porque esas eran otras cosas que adicional habían al tema de tienes endometriosis, que eso te dificulta salir embarazada, etc. Obviamente me estaba yendo bien el trabajo, entonces por ese lado estaba todo bien. Y es cuando yo digo, bueno, tuvo que haber llegado el momento en que no fue cuando yo quise, porque a lo mejor yo lo quise para una fecha en particular. Como muy controladora, quizás en algún punto las cosas te dijeron. Como yo dije, ¿sabes qué? No. Vamos, el in vitro, fue cuando yo dije, vamos con el in vitro y que se dé como se tenga que dar. Bien. En ese momento. Es soltar un poco. Sí. Entonces al final me dice, ¿viste? Porque no pensaste en eso. Uno nunca deja de pensar en eso. No. Y que además los procesos son muy diferentes, ¿no? Uno nunca nada deja de lo que hubiese, eso. O sea, este resultado no hubiese llegado si nada de lo que hubiese pasado. Tenía que suceder, tenía que pasar, ¿sí? Estas cosas tenían que haberle ocurrido a May. Así es. May, si pudieras hablarle a una mujer que está en esta misma travesía, ¿qué le dirías? A esa paciencia, mujer. Paciencia, obviamente escuchar paciencia, no me digas que tenga paciencia. Es como cálmate, respira. Hay que tenerla, sí. Hay que poner las manos a la obra, porque a lo mejor tú dices, yo todos los meses tengo relaciones y no salgo embarazada, pero hay que revisarlo todo, hay que ver si todo está en orden en temas de salud, porque no es más allá de que tú digas, yo salgo embarazada y tengo un hijo. Es saber si durante el embarazo puedes tener algún problema, porque ese no era el tema es que no salgo embarazada, salí embarazada, ahora no lo quiero perder, después que no lo perdí, que no me dé preeclampsia, que no me dé diabetes gestacional, que el embarazo vaya todo bien, que entonces eran miedos que te van, que van la cuestión, claro, que ya pasa el tema de que ya no logré salir embarazada, ya salí embarazada, entonces ahora viene el miedo, viene el estrés de que, no, ahora es no perderlo. Qué injusto, ¿no? Ya para pasé, muchas mujeres, claro. Esto es tan solo tener acto sexual y acto siguiente está embarazada. Y tener este deseo y que no ocurriese, qué injusto.
O que no ocurriese cuando lo estuviste haciendo, lo estuviste intentando. Yo hablé con muchas chicas cuando yo comenté que obviamente salí embarazada, ya sabían mi historia anterior y que estaba en proceso de búsqueda. Yo creo que como 15 mujeres en total estaban, que me escribían y me decían, "Ma, yo estoy a punto de tirar la toalla. Ahora que conozco tu caso, tengo como más esperanza". Y muchas de esas ya están embarazadas. ¡Qué maravilla! Hay una inclusive que me escribía un día que no me acuerdo de qué estaba hablando, temas del embarazo antes de que naciera mi bebé, pero en ese momento estábamos hablando de todos los miedos y todo lo que te pueda dar, y que quienes estaban, yo recuerdo que les decía que quienes están en este proceso, no olvídense de lo que les digan los demás, porque esa gente que no entiende en la situación en la que estás, y no lo van a entender jamás. Son muchos ruidos, todo el mundo opina, todo el mundo es experto. Bien. Entonces, May, tú sabes que tengo una amiga que ella se fue de viaje con el esposo y quedó embarazada. Y a lo que regresó ya al mes estaba embarazada. Esas cosas, esas anécdotas nunca faltan. Yo puedo viajar y puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no va a pasar. Va a ser muy complicado que eso suceda de esa forma. May, ya para cerrar, voy a hacerte una serie de preguntas con respuestas cortas. Ok. Así que vamos a ver. Si tu útero hablara, ¿qué te diría hoy? Wow. Era corto. Sí. Más vale tarde que nunca. Maravilloso. ¿Qué palabra te sostuvo en los días más inciertos? Fe. Hermoso. Me consta. Sí, me consta. ¿Cuál fue tu mantra mientras esperabas? Vamos que se puede. Un objeto que guarda tu historia de toda esta espera. Un objeto de toda esta espera. Mira, mi guatero. Ok. Sí. Él estuvo ahí. Lo tengo en toda ahí, tu está lucha. acompañándome. Lo tengo abandonado. No lo he tenido que utilizar, pero él sabe que yo lo amo. Muy bien, te acompañó. Estuvo ahí. ¿Qué aroma relacionas con ese momento en el que te convertiste en mamá? El olor a clínica. El olor a... No sé. No sé, porque nació, me le dicen agárrala, yo la agarré y se me olvidó todo. O sea, no tenía cabeza ni para olor, ni para escuchar nada, absolutamente nada. Era solo escuchar el llanto de ella o sentirla, verla, más que todo. Pero olor como tal... Ok. ¿Y cómo describirías tu parto? ¿Fue parto? Sí. ¿Cómo describirías tu parto en una sola palabra? Perfecto. Oh, seguro. Sí. Seguro que sí. ¿Algo adicional que le quieras agregar a estas preguntas sobre ese momento del nacimiento? Sofía, cabe destacar. Sí, fueron 3 días de contracciones que no eran trabajo de parto. En la madrugada, porque en el día yo estaba súper bien hasta que llegaban las 10 de la noche. Mira. Hasta las 6 de la mañana. ¿Contracciones en ese periodo? Tuve 2 días antes que contracciones ya. Hoy es, la fecha probable de parto es hoy. Y cabe destacar que yo tuve el aborto en 2018, febrero, y Sofía nació en febrero de 2025. 3-4 días después de haber tenido el aborto. Mira, hablamos de constelaciones familiares otro día, pero esto nos da para hablar luego de qué pasó en tu sistema y todo lo que esto movió. Definitivamente fue perfecto, estoy de acuerdo. Sí, fueron 3 días de dolor, pero el parto duró 5 horas, 4 horas. Bien. No, o sea, el trabajo de parto, porque el parto como tal fueron 5 minutos. Ok, maravilloso. O sea, buenísimo. Pasé de dilatar 3 centímetros a 8 en 1 hora. O sea, súper ¿Quieres tener rápido. más hijos? Sí. Bien, excelente. Vamos entonces a despedirnos, dándote una vez más muchísimas gracias por venir. A ti, mi reina. Por contar tu historia, por sensibilizar a quienes están también viviendo esta agonía y quienes para muchas mujeres puede ser el sueño que hoy estarían tirando en la basura, pero hoy están recuperando diciendo sí se puede. A veces es complicado porque a veces tu círculo no te ayuda. Pero hay que ser conscientes y hay que entender que es tu proceso. Y con hay que paciencia. hablarlo. Recuerdo que tú una vez me lo dijiste. Me dice, tienes que hablar con tu entorno y decirles qué es lo que sientes, qué es lo que tú quieres, de qué forma formen parte de tu proceso. Y eso fue lo que obviamente yo lo hablé, ellos lo entendieron y fue lo que de alguna u otra forma me ayudó a yo poder seguir todo este proceso hasta que logré el cometido.
Y aquí estamos, dándole esta bienvenida a la madre May. Así Maravilloso. Muchas gracias, cariño lindo. A ti por la invitación. Gracias por contarlo. Así que bueno, nos despedimos. Gracias. Toma un abrazo.